Comenzamos. Hoy estamos a 18 de marzo de 2025 en matemáticas 2. Y hemos estado viendo las reglas de la derivada de funciones no lineales. Las reglas de la derivada de funciones no lineales. La primera que vimos fue la regla de la suma o resta de funciones la regla de la suma o resta de la suma o resta A. No lo voy a poner así, estoy hablando de la derivada. No estoy hablando de la suma o resta de funciones, sino de la derivada de suma o resta de funciones, por lo que tengo que escribirla claramente, para no andar contando cuentos, así. Sea la derivada en x, la variable es la misma para las dos funciones, la variable x, de f de x más menos g de x. Por lo menos podrían ser más funciones. 3 funciones, n funciones que se están adicionando o restando. ¿Cuál es la derivada de esta suma? Y es que la derivada de la suma o resta de funciones, la derivada de la suma o resta de funciones, así lo estaremos leyendo. O sea, no es como el español donde leemos de izquierda a derecha. Reglas de la derivada de f de x no lineales. No es de la lineales f de x, no, porque no se entiende. En la escritura matemática, en el lenguaje matemático, no necesariamente se lee en el orden en el que está escrito, porque sería la derivada de f de x más menos g de x. Bueno, sí se puede leer, pero no entendí nada, no sé qué significa. El significado está en la lectura, en el orden de las ideas. Que en este caso es la derivada de la suma o resta de dos funciones es igual a la derivada en x de la función f de x más menos la derivada en x de la función, la mano no está g de x. No, eso no se hace, no debe haber violencia en las aulas. Así que yo por menos si les platiqué de cuando mi profesor me aventó el pisazo, cuarto de primaria. Siempre desde chiquito he sido bla 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 bla, ya caí, no, niño ya caí. Y pues en clase estaba nos sentábamos hasta atrás, mi compañero y yo, estaba el maestro ahí.
ejercicio, bla, 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 bla. Y de repente estábamos en el bla, 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 y nada más, ¡paz! Un niño que se estrelló contra la mano. Vimos cómo está y yo dije, ¿verdad que nos quedamos callados? Actualmente está prohibidísimo. Es mejor la cultura psicológica. No deja lesiones visibles más que en terapia. Bien, no, con conducta social. Vean a la gente nada. Bueno, ok, entonces. La regla de la suma o resta de la derivada de las sumas de funciones es que la derivada de la suma o resta de funciones es igual o se obtiene mediante la suma o resta de la derivada de cada función. Así la leemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cuando vemos dos funciones que se están sumando, n funciones se están sumando o restando, y necesitamos conocer la derivada, lo que hacemos es que obtenemos la derivada de cada función y luego la sumamos. Pan comido. Ejemplo. Saquen sus cuadernos. Bueno, ya los tienen afuera. Cuando sacan los cuadernos, ya aquí está afuera. Bien, entonces sería, por ejemplo, la derivada en x de x cuadrada. Me faltó una regla, la primera regla que hicimos no fue esta. Esta es la segunda que vimos. Pero ahorita la vamos a usar. Que sea menos. Que sea menos, no, que sea menos. Menos 2x cúbica. Esa es la función f de x igual o y igual a x cuadrada, y esta es la función g de x, 2x cúbica. Son dos funciones. Bueno, pero aquí las dos funciones están relacionadas mediante una operación aritmética. La segunda función, 2x cúbica, se la estoy restando a la función de la parábola x cuadrada. Eso que es una cosa muy sencilla. Es una cosa de graficarlo. ¿Cuál es la expresión alfanumérica de la derivada de la resta de estas dos funciones? Pues será la derivada en x de x cuadrada menos la derivada en x de 2x cúbica. ¿Y esa cuál es? El signo de menos está entre las dos d y dx. Tengo las dos funciones, obtengo la derivada de la primera y le resto la derivada de la segunda. ¿Cuál es el resultado? La expresión alfanumérica de esta derivada. Porque podríamos generar la gráfica. Habría que calcular lo que va a salir aquí. O meterlo en una computadora, en una app, de tu tableta, por ejemplo, no sé si tengas ahí, donde escribes una ecuación y le das derivada, cuando le escribes la función, la suma de funciones, le aprietas derivada y te sale la gráfica. ¿Cuál es la expresión alfanumérica de esta diferencia entre estas dos, entre la derivada de estas dos funciones? La derivada de 2x, no, ya lo dije. La derivada de x, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? La derivada de x cuadrada es 2x. Menos la derivada de 2x cúbica. El 2 es un número constante que multiplica a x cúbica. En palabras, es un coeficiente que multiplica la función x cúbica. Y tenemos otra regla, la regla del coeficiente o de la derivada del coeficiente de f de x. Sería otra. ¿La pongo ahí?
porque la vamos a usar aquí. La regla del coeficiente de la derivada del coeficiente de funciones es que el coeficiente lo sacamos de la derivada y lo sacamos y multiplica a la derivada de la función, que es x cúbica. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x. Ahí está expresada. Entonces sería la derivada en x de x cuadrada menos 2x cúbica es igual a 2x menos 2 por 3x. ¿Eh? Ah, sí, al cuadrado. 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo la resolvemos o lo graficamos? Cuando x igual a 0, sería 2 por x, 2 por 0, 0, menos 3, primero, la x 0 al cuadrado, 0, por 3, 0, por 2, 0. Entonces, cuando x igual a 0, y es igual a 0 en la derivada. Cuando x igual a 1, 2 por 1, 2. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 por 2, 6. Entonces sería 2 menos 6. Por lo tanto, y sería igual a menos 4. ¿Okay? Vamos a poner el segundo valor, el tercer valor, que es cuando x sea igual a 2. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 por 2, 24. 4 menos 24, menos 20. Y así estaríamos teniendo la tabla de la derivada de esta resta de dos funciones. Y luego tabulamos y tenemos la gráfica. En papel y letra. Ya llevamos dos reglas recordadas. Por eso se las recuerdo, las reglas, digo. ¿Cuál es la tercera regla que hayamos visto? La del producto, ¿no? Producto de x, el producto de funciones, donde sería entonces f de x por g de x. El producto de n funciones, pongamos 2. Para la regla del producto de dos funciones, de la derivada de dos funciones, dice que la derivada es igual ¿a qué? El producto de la primera función f de x por la derivada de la segunda función g de x más la segunda función g de x por la derivada de la primera función o f de x. Ejemplo, que sea, bueno, aquí la puse, pongamos dos funciones. Bueno, f de x, ¿cuál es? X cuadrado por g de x 2x cúbica. Ya no le estamos restando 2x cúbica a x cuadrada, las estamos multiplicando. Ahí está. Entonces sería la primera función x cuadrada por g de x 2x cúbica. ¿Sí? La segunda función g de x. Aquí se llena de signos. Más la segunda función, o g de x, que sería 2x cúbica,
por corchete, paréntesis, por paréntesis, déjenme silenciar esto, timbre, sí, timbre, por la derivada de la primera función. Pues la derivada de la derivada de la segunda función, entonces no es 2x cúbica. Ya la tenemos allá. ¿Cuál es la derivada de 2x cúbica? Sí, podemos dejarlo así o multiplicar una vez este coeficiente por este otro coeficiente y tendríamos entonces por 6x cuadrado. Ahí está. Y ahora sí, déjenme borrar esto para seguirlo mejor, porque hay una mancha ahí horrible. Corchete más la segunda función, que es 2x cúbica, corchete, paréntesis, 2x cúbica, paréntesis, por paréntesis, la derivada de la primera función, 2x. Paréntesis, corchete. Ahí está. ¿Sí? La derivada del producto de dos funciones es igual a la suma, ya no es suma o resta, a la suma del producto de la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la segunda por la primera función. Entonces, déjenme ver, no, x cuadrada. Ok, sí. No, la segunda función no estaba bien sin por la derivada de la primera. 2x. Claro. Mejor lo pongo así. Esto es igual. Es igual, esto de aquí. Vamos a decir la vamos a poner así. Ya sé, sí, cierto. G, no, sería F por G derivada es igual a F G derivada más G F derivada. Ahí está la regla. Es la regla. F por G derivada es igual a F por G derivada más G por F derivada. O la derivada en x de x cuadrada por 2x cúbica es igual a x cuadrada F por 6x cuadrada derivada de G más derivada la segunda la función G 2x cúbica por la derivada de F 2x. Bueno, esto fue el recordatorio. Pero donde vemos la derivada, donde a funciones matemáticas les están relacionadas diferentes funciones matemáticas, f de x, g de x, h de x, porque se relacionan a través de operaciones, las operaciones aritméticas básicas. ¿Cuáles son? La suma y la resta, van 2. La multiplicación o producto, van 3. Pero son 4 operaciones aritméticas básicas. ¿Cuál es la cuarta? El cociente, razón o proporción. Por ejemplo, de f de x entre g de x. Lo que nos preguntamos es cuál es la derivada en x de el cociente
aquí sí no hay más que de una sopa, porque la otra ya se acabó. De dos funciones, la función f de la función g. ¿Y eso qué carambas? ¿Cómo se obtiene la derivada? Alguien dice, pues si en la del producto es la suma de la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, pues aquí debe ser la resta. No sale. Con la pena no sale. Si tabulamos las funciones, si tabulamos el cociente de ambas funciones, por ejemplo, que esto fuera la derivada en x de f de x es x cuadrada entre 2x cúbica. Si la graficamos esta función, la función original, esta que está aquí adentro, y vemos cómo se retuerce la línea y vemos dónde aumenta, la derivada sería positiva, dónde disminuye, la derivada sería negativa, dónde tiene valores máximos, la derivada sería 0, dónde tiene valores mínimos, la derivada sería 0. Vamos a encontrar que no la podemos obtener poniendo aquí el signo negativo a estos dos productos, ¿no? Con la pena. O partir de ahí, entonces, ¿qué hacemos? No nos queda más que sentarnos a llorar. No. Podemos hacerlo, pero no vale la pena. Podemos partir Podemos partir de lo siguiente. Recordamos que la derivada en x de f de x es igual a el límite. Bueno, no tomamos de f de x, vamos a ponerle, para no hacernos bolas con lo que va a salir aquí adelante, y de x, la función y de x. El límite no se da h porque la voy a poner aquí cuando h tiende a 0. El denominador de la definición dependiente cuando se trata de funciones nominales. El límite cuando h tiende a 0 de f, bueno, de f no, de i de x más h, la función es i de x, entonces será de i de x más h menos i de x entre h, la definición del derivado. Y esta es i de x. Entonces, la derivada en x de f de x entre g de x sería el límite cuando h tiende a 0 de, ¿cómo quedaría? Pues f de x más h entre g de x más h menos f de x entre g de x, todo entre h. Lo que sigue no lo voy a desarrollar porque en el apunte está el apunte en PDF del principio, ahí lo pueden revisar todo el desarrollo, aquí lo traigo, pero es una pérdida de lápiz, una pérdida de tiempo. Vayamos al grano, ¿sí? Hay toda una serie de razonamientos donde aquí, por ejemplo, tenemos finalmente la suma de dos cocientes. Lo que hacemos es que cuando tenemos la suma negativa, la resta de los cocientes, que lo que podemos hacer es poner el denominador
los numeradores juntos y los denominadores juntos. ¿Cómo lo hacemos? Obtenemos el común denominador, que sería g de x por g de x más h. Y entonces tendríamos ese común denominador multiplicando a estos numeradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de una serie de consideraciones llegamos a lo siguiente: consideraciones matemáticas, a el hecho de que la derivada, lo voy a poner acá porque aquí el pizarrón está muy liso y ya no se pega como pasó allá. Vamos a poner las consideraciones entonces acá. Finalmente, la derivada en x de f de x entre g de x se obtiene mediante el producto de g de x por la derivada. Aquí tenemos x de azul, bueno, los azules y estoy escribiendo con verde. Por la derivada de f de x. Se fijan cómo escribí primero el apóstrofe y luego la f para que se entendiera cómo se lee, porque se escribe f' de x, o sea, la derivada de f de x menos, sí hay el menos, pero no sale con la cinta, no, que no era, espérenme, aguántenme, menos, a ver, este es el de abajo, el denominador, la función denominador g de x, por la función de arriba, o numerador, f, derivada, la derivada de la función f de x, menos f de x, se va pareciendo a aquello, pero nada más se parece, no es igual, por la derivada de g de x. Profesor, es lo mismo, salvo que está estando. No, todavía no. Como decía Burro, ya ven que llegamos. Sí, ya ven que llegamos. Entre, esa es la diferencia, consecuencia de todo este rollo que viene de aquí para acá, que está en el apunte PDF del principio, ahí consúltenlo. No es magia, no me lo saqué de la manga, lo copié del libro. Pesa menos el libro. Se va a enviar entre g de x, pero al cuadrado. Otra forma de escribirlo, más breve, es, por ejemplo, g por f' menos f por g' entre g cuadrado. Y usamos menos tinta, o gis, o lápiz, o lo que sea. Recuerden que es una forma de cómo representar las funciones, simplemente por la letra f, g, h, i, j, k, l, m, n. El alfabeto. Si nos falta, tenemos el griego también. ¿Cómo verificar que esto es cierto? Pongamos un ejemplo. La derivada, aquí ya lo tenemos. ¿Cuál será entonces la derivada en x de x cuadrada entre 2x cúbica? Pues tendría que obtenerse mediante el producto de la primera función, de la función de arriba. Pues ya no le llamemos numerador y denominador, llamemos de arriba y de abajo. La función de abajo, comenzamos con la función de abajo, es g de x, es 2
x cúbica por la derivada de la función de arriba, que es 2x, menos la función de arriba, x cuadrada, por la derivada de la función de abajo, 6x cuadrada, entre 2x cúbica, 2x cúbica, pero al cuadrado. Sí, está entretenido el asunto, pero no se preocupen, lo pueden hacer en su casa. Hoy acabamos. ¿Qué onda? ¿20 minutos o cuánto fue? 31, media hora. Somos buenísimos.